Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, sin duda, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, particularmente, en el fandom de una pareja que conquistó corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a hablar de algo que puede sonar un poco contradictorio, pero que a la vez tiene mucho sentido si lo pensamos bien. Vamos a explorar la idea de ser amigos de Hande incluso si terminamos, enfocándonos en las posibles razones y las implicaciones de esta mentalidad, especialmente en el contexto de la relación que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron. Sabemos que su historia de amor capturó la atención de millones, y aunque la relación llegó a su fin, la admiración y el cariño de muchos por ambos por separado, e incluso por su conexión, persisten. Este vídeo no se trata de especular sobre su vida privada más allá de lo público, sino de analizar una actitud, una postura ante la vida y las relaciones que puede ser muy sana y madura. Es posible ser amigos de tu expareja, especialmente si esa expareja es una figura pública y hay un gran número de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos. ¿Qué nos enseña la posible actitud de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel, incluso después de su separación, sobre la amistad y el respeto mutuo? Vamos a desgranar esto paso a paso, con mucha calma y desde una perspectiva que espero les resulte interesante, sobre todo, útil. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido súper interesante sobre el mundo del espectáculo, análisis de relaciones, y mucho más. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en materia. El título, Kerem Bürsin amigos de Hande incluso si terminamos, evoca una imagen de madurez, de respeto y de una profunda conexión que trasciende la relación romántica. Cuando hablamos de parejas famosas, la presión mediática es inmensa. Cada paso, cada interacción, cada foto se analiza al detalle. Y cuando la relación termina, a menudo se espera un drama, una enemistad pública, o al menos, una distancia abismal. Sin embargo, la idea de mantener una amistad, o al menos un trato cordial y respetuoso, después de una ruptura, es algo que admiramos profundamente. Pensemos primero en las posibles razones por las que Kerem Bürsin, o cualquier persona en una situación similar, podría adoptar esta postura de amigo de Hande incluso si terminamos. La más obvia es el respeto mutuo. Si una relación fue importante y se compartió tanto, es natural y sano mantener un nivel de respeto hacia la otra persona. Este respeto no se desvanece solo porque la relación romántica haya llegado a su fin. Implica reconocer el valor de la persona, las experiencias compartidas, y el impacto que tuvo en tu vida. Otra razón podría ser la admiración personal. Es muy probable que Kerem Bürsin admire el talento, la personalidad y los logros de Hande Erçel, tanto antes como después de su relación. La admiración puede ser una base sólida para una amistad. Si te inspiras en alguien, si valoras su forma de ser, es lógico que quieras mantener esa conexión en tu vida, de una forma u otra. La amistad también puede ser una forma de proteger el legado de lo que construyeron juntos. Si ambos trabajaron en proyectos importantes, como la serie Senkal Kam, Llamarás a mi puerta, mantener una relación cordial puede ayudar a que los fans sigan apreciando el trabajo que hicieron, sin la sombra de una enemistad. Esto es especialmente relevante en el mundo del entretenimiento, donde la percepción pública puede influir mucho en la carrera de los artistas. Además, seamos honestos, en el mundo de la actuación, las probabilidades de volver a cruzarse en proyectos, eventos o círculos sociales son bastante altas. Mantener una relación de amistad o, como mínimo, de compañerismo profesional, facilita enormemente estas interacciones. Nadie quiere trabajar en un ambiente tenso o incómodo, y si ambos son profesionales y maduros, la amistad puede ser la mejor estrategia. Ahora, ¿qué implica esto en la práctica?
Ser amigos de Ande incluso si terminamos, no significa necesariamente que deban ser las mejores amigas del mundo, saliendo juntas de fiesta todos los días. La amistad tiene muchas formas y matices. Puede significar un saludo cordial en un evento, un mensaje de felicitación por un logro, o incluso una conversación ocasional para ponerse al día. Lo importante es la ausencia de rencor, la disposición a desearle lo mejor a la otra persona y el reconocimiento de que, a pesar de que el amor romántico no funcionó, el aprecio por la persona puede seguir existiendo. La actitud de Kerem Bürsin, o la que se le atribuye en este título, nos enseña una valiosa lección sobre las rupturas. No todas las rupturas tienen por qué ser dramáticas o destructivas. Las relaciones, incluso las románticas, pueden dejar un legado positivo si se manejan con inteligencia emocional. Es un recordatorio de que las personas que fueron importantes en nuestra vida a menudo lo seguirán siendo de alguna manera, y que podemos elegir cultivar esos vínculos de forma saludable. Pensemos en los fans. El fandom de Kerem y Hande, conocido como Hanker, fue uno de los más apasionados y dedicados. Para ellos, ver que sus ídolos se tratan con respeto y amistad después de una ruptura, puede ser muy reconfortante. Les permite seguir apoyando a ambos individualmente, e incluso, en muchos casos, les permite seguir apreciando la química que tuvieron en pantalla sin la presión de una relación sentimental en la vida real. Es una forma de cerrar un ciclo, pero manteniendo lo bueno. Por otro lado, esta mentalidad también habla de una fortaleza personal. Elegir la amistad sobre el resentimiento, la comprensión sobre el enojo, requiere un nivel de madurez y autoconocimiento. Significa que no dejas que tus emociones negativas dicten tus interacciones, y que eres capaz de ver el panorama general, reconociendo el valor de las relaciones humanas más allá de las etiquetas románticas. También es importante considerar el contexto. En la cultura turca, las relaciones sociales y la importancia de la familia son muy fuertes. Es posible que la idea de mantener vínculos de amistad o respeto sea aún más valorada en este contexto, incluso después de una separación. Las redes sociales, aunque a veces amplifican los rumores y las especulaciones, también pueden ser una herramienta para mostrar esa cordialidad. Un simple like o un comentario amistoso en una publicación puede ser interpretado por los fans como una señal de que todo está bien. Analizando más a fondo, la frase amigos de Hande incluso si terminamos sugiere una elección activa. No es algo que sucede por inercia, sino una decisión consciente de mantener una conexión positiva. Esto podría implicar que, aunque la chispa romántica se haya apagado, la conexión a nivel humano, intelectual o de valores sigue presente y es lo suficientemente valiosa como para ser preservada en forma de amistad. Piensen en los escenarios posibles. Si Kerem y Hande se encuentran en una alfombra roja, ¿qué esperamos? ¿Un abrazo incómodo, una mirada esquiva, o una sonrisa genuina y un apretón de manos? La latter es lo que la mentalidad descrita sugiere, y es lo que muchos fans desearían ver. Es una señal de que ambos han sanado, han crecido y son capaces de coexistir en paz. Esta actitud también puede ser una forma de poner un ejemplo para otros. En un mundo donde las rupturas a menudo se magnifican y se convierten en espectáculos mediáticos, mostrar que es posible separarse de forma amistosa es un mensaje poderoso. Es un recordatorio de que el amor puede transformarse, pero no necesariamente tiene que extinguirse por completo. Puede evolucionar hacia el respeto, la admiración y, sí, la amistad. Además, si ambos son profesionales de la actuación, es posible que se vean en proyectos futuros. Imaginen que trabajaran juntos de nuevo. Si la relación termina en malos términos, sería profesionalmente devastador. Pero si mantienen una relación amistosa, trabajar juntos podría ser una experiencia positiva, enriquecedora y exitosa. La química que demostraron en Senkalkam fue innegable, y si pudieran replicar eso en el futuro, sería un regalo para sus seguidores.
Es importante no romantizar demasiado la idea de la amistad post-ruptura. Cada relación es única, y cada persona lidia con las separaciones de manera diferente. Lo que funciona para Kerem y Hande, o lo que se espera de ellos, puede no funcionar para todos. Sin embargo, la aspiración a mantener un vínculo de respeto y amistad, cuando es posible y saludable, es algo digno de destacar. En resumen, el título, Kerem Bürsin amigos de Hande incluso si terminamos, nos habla de una postura madura y respetuosa ante el fin de una relación romántica. Las posibles razones detrás de esta actitud incluyen el respeto mutuo, la admiración personal, la protección del legado compartido y la conveniencia profesional. Esta mentalidad no solo beneficia a los involucrados, sino que también puede ser reconfortante para los fans y enviar un mensaje positivo a la audiencia en general sobre cómo manejar las rupturas. Implica una elección activa de cultivar una conexión humana que trasciende el amor romántico, buscando mantener el aprecio y el respeto por la otra persona. Así que, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado la posible mentalidad detrás de la frase, Kerem Bürsin amigos de Hande incluso si terminamos, explorando las razones, las implicaciones y las lecciones que podemos extraer de ello. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante y esclarecedor. Quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final, por su tiempo y por su atención. Ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible mantener una amistad después de una ruptura, especialmente en el mundo del espectáculo? ¿Qué opinan de la actitud que sugiere el título? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias, todo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho.